Python, su pasado, el presente y su futuro. Python fue creado por Guido van Rossum, de nacionalidad holandesa, a principios de 1990. Sí, ya hace 32 años. El 16 de octubre de 2000 se lanzó la versión Python 2.0, cuya característica fundamental es que había sido desarrollado por una comunidad bajo el liderazgo de Guido van Rossum. La versión de Python 3.0 se presentó el 3 de diciembre de 2008 y tiene como principal característica el ser incompatible con la versión 2. Muchas de las características de Python 3 fueron agregadas a la versión 2.6, es decir, a la anterior, con el objetivo de que las organizaciones dieran el paso de la versión 2 a la 3. Es bueno decir que se tardaron muchos años hasta que las librerías de uso masivo implementadas para la versión 2 fueran portadas a la versión 3. Esto dejó como enseñanza que implementar cambios drásticos de un lenguaje pueden ser muy dañinos y generar conflictos en la comunidad. Veamos algunos datos que pueden asombrarnos con el proyecto Python. Actualmente, en forma mayoritaria, está construido con el lenguaje C. Cuenta con una base de código de más de 2.600.000 líneas. En el video estamos viendo la navegación por su código fuente. Han contribuido más de 2.000 desarrolladores. El tiempo estimado de desarrollo es de más de 800 años programador. La versión actual, en 2022, es la 3.11. Sí, desde 2008 continúa con la línea de la versión 3. Es importante decir que a Guido van Rossum le fue otorgado el Free Software Award, premio del software libre, en el año 2001, por sus trabajos en la creación y desarrollo del lenguaje Python. Guido ha comandado el rumbo de Python desde su creación en 1990 hasta 2018, donde presentó su renuncia en la toma de decisiones. Uno podría pensar que el creador del lenguaje más utilizado trabajaría a tiempo completo en su criatura, pero eso no fue el caso de Guido van Rossum a lo largo de muchos años. Guido ha trabajado de 2005 a 2012 en Google, luego algunos años en Dropbox y finalmente desde 2020 en Microsoft. Es aquí, en Microsoft, donde actualmente cuenta con un grupo de más de 5 desarrolladores de primer nivel dedicados exclusivamente a Python, y sabe que debe lograr un equilibrio en las aportaciones al proyecto comunitario de Python. Hay muchas empresas que aportan valor a Python, no solamente Microsoft. Python está siendo un instrumento fundamental en el aprendizaje de la programación. No es necesario explicar mucho las diferencias entre el lenguaje Java y Python, porque resaltan a simple vista. Python es más simple que Java. Yo he dado muchos cursos empleando como primer lenguaje el Java, y generalmente enunciamos la siguiente frase: no se preocupen por esto, más adelante en el curso lo veremos, ya sea la declaración de una clase, el método main, las palabras reservadas public, static y void, un vector de string, etc. Pasamos más tiempo disculpándonos sobre una sintaxis que veremos más adelante y que por el momento somos incapaces de explicársela al alumno. Como vemos, Python, para mostrar un simple mensaje, lo hace fácil. Print hola mundo. En cambio, Java, C, C++, C Sharp, etc. requiere una estructura inicial con un grado de dificultad innecesaria. También es importante hacer notar que lenguajes como C pueden tal vez no ser inconvenientes para iniciarnos, pero su uso es indiscutido en muchos ámbitos. No olvidemos que Python está codificado mayoritariamente en C. Veamos un tema polémico: el rendimiento de Python. Al tratarse de un lenguaje interpretado, se debe traducir y procesar cada instrucción de Python una a una. La velocidad de ejecución es inferior a los lenguajes compilados, que se traducen todas las instrucciones a código de máquina al principio. Pero hay que tener en cuenta que gran cantidad de librerías que son empleadas en Python se encuentran codificadas en C y desde Python solo las invocamos. Gran parte de la biblioteca estándar de Python está codificada en C también. Otras miles de librerías desarrolladas por la comunidad están también codificadas en C y C++. Por ejemplo, nombremos a una de esas tantas librerías, la librería NumPy, orientada a la computación científica, que nos permite administrar desde Python vectores y matrices de grandes dimensiones. Podríamos hablar un video completo sobre el proyecto NumPy, que está escrito en C y cuenta con más de 400.000 líneas de código y un tiempo estimado de 100 años programador. Es decir, el rendimiento de una aplicación en Python depende mucho del lenguaje con la que están escritas las librerías que accedemos. Licencia de Python. Python es liberado bajo una licencia propia llamada Python License, que es compatible en parte con la licencia GNU-GPL de la Free Software Foundation. La principal diferencia es que se puede producir programas que se podrán distribuir libremente sin la necesidad de entregar su código fuente. Esto significa que puede usarse Python tanto para hacer software libre
como software privativo. Otra cosa interesante en Python es la cultura Python. La comunidad de Python tiene una cultura particular en cuanto a la forma de codificar programas, y lo podemos comprobar por una serie de mandamientos de cómo deben verse los programas codificados en Python. Algunos de ellos son: simple es mejor que complejo, explícito es mejor que implícito, plano es mejor que anidado, disperso es mejor que denso, el código legible cuenta. Casos especiales no son lo suficientemente especiales para romper las reglas. Si la implementación es difícil de explicar, entonces es una mala idea. Esos son algunos de los mandamientos de su comunidad. La relevancia de Python también la podemos cuantificar y comparar. Primero, consultando la cantidad de libros que se publican del lenguaje Python. En nuestro caso, con Python, si visitamos el sitio Amazon, podemos comprobar que se han publicado más de 1000 libros sobre Python en particular, pero otros miles de libros sobre tecnologías relacionadas con Python, como pueden ser los frameworks Django y Flask, orientados para el desarrollo de aplicaciones web. TensorFlow, que es una librería open source creada por Google, orientada a temas sobre aprendizaje automático, que es una de las ramas de la inteligencia artificial. También la empresa Facebook no se queda atrás y su librería orientada al aprendizaje automático se llama PyTorch. Sobre la librería NumPy para el análisis de datos, librerías sobre visión por computadora tenemos OpenCV, para el desarrollo de videojuegos tenemos Pygame. Podemos seguir horas enumerando distintas librerías desarrolladas para Python. Segundo, la popularidad de Python también la podemos cuantificar consultando la cantidad de preguntas sobre Python en el sitio Stack Overflow. Podemos ver que para el término Python hay más de 2 millones de consultas. Tercero, el índice TIOBE también nos muestra su popularidad, nada más y nada menos que un primer puesto por encima de lenguajes míticos como C y Java. Cuarto, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos hace también un seguimiento anual de los distintos lenguajes de programación y también coinciden con el índice TIOBE, identificando Python como el lenguaje más popular. Quinto, en las encuestas anuales de Stack Overflow, Python tiene una presencia muy importante entre todos los desarrolladores del planeta. Viendo la cantidad de lugares donde Python tiene presencia, la cantidad de librerías que lo rodean, la cantidad de desarrolladores que lo utilizan, podemos concluir que se encuentra actualmente en la cumbre. Tiene seguramente muchas posibilidades de mantenerse. Las encuestas muestran que los desarrolladores están contentos con el lenguaje y todo su ecosistema. Todavía no se encuentra a la vista un lenguaje de programación que lo pueda reemplazar o aún alcanzar. Seguramente en algún momento pasará esto, como sucedió en la historia con los lenguajes como Fortran, COBOL, BASIC. Para terminar, los invito a aquellos que quieran iniciarse en Python al curso que utilizo con mis alumnos, pudiendo hacer su seguimiento en modo texto o a través de videos. De forma similar, dejo los enlaces a quienes quieran estudiar C, también los dos formatos, texto y video. Gracias.